ganar el control de Buenos Aires a los españoles, tomar posiciones en Mendoza y nuclear allí un ejército, coordinar las acciones con un ejército separatista en Chile, cruzar los Andes, derrotar a los españoles y controlar Chile, continuar por mar y someter Perú. Todo esto nos remite, sin dudas, a las acciones llevadas adelante por San Martín en pos de la liberación americana a comienzos del siglo XIX, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te digo que en realidad te estoy contando un plan elaborado por ingleses cuando San Martín aún era un niño? Hoy, en Microdosis, el Plan Maitland. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva microdosis. Hoy para hablar de Don José de San Martín, el padre de la patria, y de cómo es posible que sea acusado de trabajar para Inglaterra, más precisamente de ser un agente inglés, a raíz de la aparición de un plan que estuvo perdido durante un siglo y medio, que fue trazado mucho antes que San Martín emprendiese su empresa, y que guarda una similitud notable con la gesta del Libertador. Vayamos a lo previo. ¿Cómo sabemos de la existencia del plan? Rodolfo Terraño, abogado e historiador argentino, sobre cuya relevancia en el campo de la investigación histórica los invito a buscar en internet, fue quien lo descubrió, por decirlo de alguna manera. En su libro titulado Maitland y San Martín nos cuenta. En 1981, mientras realizaba una investigación en archivos escoceses, tuvo ocasión de encontrarlos. No había hasta entonces ni un rumor sobre el plan Maitland, ni referencia alguna a su autor en toda la bibliografía sobre la independencia de Hispanoamérica. Descubrí el plan Maitland mientras revisaba cartas y documentos de oficiales escoceses de principios del siglo XIX. Mi pretensión era encontrar, en aquel pajar, alguna aguja. Recorría los manuscritos en busca de referencias a Sudamérica, en particular al Río de la Plata y quizás a San Martín. El resultado de esta investigación muestra que, al despuntar del siglo XIX, mientras el poder colonial de España aún estaba intacto, Maitland previó que el dominio español en Sudamérica solo llegaría a su fin cuando Perú fuera independiente. Su profecía comenzó a cumplirse 21 años más tarde, cuando San Martín entró en Lima, proclamó la independencia de Perú y se convirtió en su primer gobernante. ¿Por qué los ingleses elaborarían un plan para liberar a las colonias americanas? Que Inglaterra tenía intereses en las colonias españolas de América no es ningún secreto. Las fallidas invasiones inglesas en Buenos Aires de 1806 y 1807 son una muestra de ello. Pero el interés inglés parecía ser más económico que político, y en un contexto europeo agitado por las guerras, la oportunidad de debilitar a España era muy tentadora. Fue en el año 1799 que Maitland habría puesto mano a la obra en tiempos en que gobernaba William Pitt, el joven, apodo que se ganó porque tenía 24 años cuando asumió por primera vez en 1783. Además, era una forma de diferenciarse de su papá, William Pitt el Viejo. Inglaterra y España estaban en guerra. Gran Bretaña sintió la necesidad de expandirse cuando perdió las colonias en América del Norte y temía el arrollador poder expansionista de Napoleón Bonaparte. Una fuente importante de datos sobre cómo eran las colonias y los pasos cordilleranos los proveyeron algunos jesuitas que tenían la sangre en el ojo por haber sido expulsados de América en 1767 a Sir John Cox Hippisley. Entre ellos se encontraban el mendocino Juan José Godoy y el peruano Juan Pablo Vizcardo. Hasta algunos incluso se ofrecieron a dirigir e integrar una expedición. Hippisley le pasó los datos a Maitland y le pidió que elaborase un plan preliminar. Se sugirió formar un ejército de 10.000 hombres formado por regimientos de la India y por una flota de la Compañía de las Indias Orientales. Maitland también habría contado con informes sobre el clima en la región y de datos relevados por la expedición de Jean-François de Perú en 1788. Elevó un texto preliminar a Dundas, quien se entrevistó con Maitland. De allí surgió el plan definitivo, que lo tuvo el secretario de guerra a mediados de 1800. El gobierno cayó el 3 de febrero de 1801 y el plan quedó archivado, ya que el primer ministro Pitt renunció en febrero de 1801
cuando el rey Jorge III se opuso al proyecto de unificar Inglaterra con Irlanda, dando la libertad de culto a los católicos. Para colmo, Dundas fue sometido a un proceso en el que se lo investigó por una supuesta apropiación de dineros públicos. Cuando William Pitt volvió al gobierno en 1804, no hubo tiempo de prestarle atención a las colonias españolas, ya que el predominio de Napoleón en Europa concentraba toda la atención. El 12 de octubre de 1804, Dundas se reunió con Pitt. Fue acompañado por Sir Riggs Popman, uno de los protagonistas de las invasiones a Buenos Aires, y por Francisco Miranda. Fueron a pedirle apoyo para una expedición que incluía además apoderarse de Buenos Aires. Luego de estudiarlo, Dundas lo aprobó, pero Pitt demoró en dar la orden de ejecución y todo pasó al olvido cuando el primer ministro falleció. Puesto que nada es casualidad, sino más bien causalidad, es el momento de hacer algunos apuntes sobre la vida de San Martín. Es que vincular al gran libertador de América con un imperio expansionista como el británico no puede resultar gratis, y hay un montón de sombras que necesitamos aclarar. San Martín, nacido en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero de 1778, había vivido en España desde niño y se había convertido en un miembro importante del ejército español. En su enfrentamiento contra Napoleón, en una alianza entre España, Portugal e Inglaterra, San Martín combatió en la batalla de la Albuera a las órdenes del general inglés William Carr Beresford, el que, 2 años antes, durante la primera invasión inglesa, había intentado apoderarse de Buenos Aires. En esas campañas conoció a James Duff, un noble escocés que lo introdujo en las logias secretas que conspiraban para conseguir la independencia de América. Fue allí donde hizo contacto por primera vez con círculos de liberales y revolucionarios que simpatizaban con la lucha por la independencia americana. El 25 de mayo de 1810 tuvo lugar en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que culminó con la destitución del virrey a cargo del Virreinato del Río de la Plata y el nombramiento de la primera junta. El 6 de septiembre de 1811, San Martín renunció a su carrera militar en España y solicitó a su jefe un pasaporte para viajar a Londres. Este se lo concedió junto con cartas de recomendación, entre ellas una para Lord Macduff, y partió el 14 de septiembre de ese año para vivir en el número 23 de la calle Park Road, en el distrito de Westminster. Allí se encontró con Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola, Andrés Bello y Tomás Guido, entre otros. Según algunos historiadores, aquellos formaban parte de la Gran Reunión Americana, sociedad de presuntas filiaciones masónicas, fundada por Francisco de Miranda, quien, junto a Simón Bolívar, ya luchaba en América por la independencia de Venezuela. En 1807, el venezolano Francisco de Miranda fundó en Cádiz y Madrid filiales de los Caballeros Racionales. La primera filial de la logia se estableció en Cádiz, España, en 1811, con el nombre clave de Logia Lautaro, haciendo referencia al toqui o caudillo mapuche Lautaro, quien lideró la resistencia de los conquistadores españoles en la Capitanía General de Chile en el siglo XVI y ayudó así a mantener parte de la Araucanía independiente de la corona española hasta la ocupación del territorio 3 siglos más tarde. La organización funcionaba en la casa de Francisco de Miranda, en Grafton Street número 27, en Londres. Su organización estaba inspirada en las logias de la masonería y en su inicio fue dirigida por José de Gurruchaga. La logia Lautaro tuvo su primera filial en América en la ciudad de Buenos Aires. En 1812, creada secretamente por José de San Martín, Carlos María de Alvear y Julián Álvarez. Tenía como objetivo principal luchar para lograr la independencia de la América española, triunfando en el plano militar y haciendo que la política siguiera ese objetivo. Llega el momento de hacernos la pregunta que nos ha convocado aquí en un principio. ¿Por qué se parecen tanto el plan elaborado por un general inglés y la gesta sanmartiniana? Comencemos con la respuesta que Rodolfo Terraño da al tema. La mayoría de los biógrafos se esfuerzan por mostrar a San Martín como un iluminado, que no estaba en deuda con las circunstancias de su época, sino solamente con Dios. En mi opinión, esa falsa beatificación no hace sino desdibujar la figura de San Martín. Al negarle todo mérito político, se lo convierte en un mero instrumento del destino. San Martín fue un gran estratega,
y si se inspiró en el Plan Maitland no fue por incapacidad, sino, al contrario, porque tomó seriamente la empresa que se disponía a emprender. El estratega busca todas las alternativas posibles y examina todos los antecedentes disponibles. San Martín habría incurrido en una imperdonable negligencia si, antes de venir a Sudamérica, hubiese desperdiciado las oportunidades que tuvo de conocer las iniciativas de otros estrategas, que, como miembros de una de las principales potencias de la época, habían estudiado formas de poner fin al imperio español en América. Según algunos autores, una vez concebido el plan de ir a Perú por Chile, la genialidad de la idea se hizo evidente. Ciertos relatos sugieren que la ejecución del plan dio a San Martín la mitad de su gloria, que no estaría completa si no hubiese sido suya la inspiración. Con la sabiduría que da la visión retrospectiva, todo parece obvio. Llevar un ejército por mar a Lima para rodear a los españoles en el corazón de su imperio era la forma de lograr la independencia de estos países. Sin embargo, si San Martín conoció y adoptó el Plan Maitland, demostró una sabiduría que le faltó al propio gobierno británico. De hecho, la idea de una expedición continental tampoco era obvia para el gobierno de Buenos Aires, aún después de iniciar San Martín la ejecución de su plan y de obtener un apreciable éxito en Chile. Ese gobierno, que durante años se había empeñado en enviar una tras otra inútiles expediciones al Alto Perú, instó a San Martín en 1818 a abandonar su empresa y regresar a Buenos Aires. Además, imaginemos por un segundo vivir en Buenos Aires a la llegada de San Martín. Las habladurías no faltaban. Llegaba un español, más allá de haber nacido en América, en un barco inglés. San Martín debió soportar que se lo acusara de tener vínculos secretos con Inglaterra. En 1812, cuando arriba a Buenos Aires, hasta su sable corvo fue objeto de sospechas. Se dijo entonces que el sable mameluco del teniente coronel recientemente llegado es igual al que usan los corsarios ingleses. En las habladurías de la época, llegó a acusárselo en la cara de ser un espía inglés. San Martín, como hemos visto, buscó el apoyo británico, pero esto no lo hace menos patriota. La conducción de toda guerra requiere una política de alianzas, lo cual no significa identificarse con los ideales o intereses de los aliados. La discusión de todas las alternativas posibles para atacar al poder colonial español en América era una de las tantas ayudas que Gran Bretaña podía prestarle al Libertador. Terraño además agrega: por otra parte, el gran mérito de San Martín es la proeza en sí. Cruzó con un ejército precario una de las cadenas montañosas más altas de la tierra. Sorprendió y derrotó a un ejército superior, armó una flota de la nada y obligó al poderoso poder colonial español a entregar Lima sin lucha. Es esa gesta, no el copyright del plan, lo que da a San Martín su lugar en la historia. Además, si las coincidencias entre el plan de Maitland y San Martín son asombrosas, las diferencias no son menos significativas. San Martín no contó con un ejército de 8.900 hombres, sino solo con 3.700 voluntarios, que además no eran soldados entrenados en academias europeas, sino simples entusiastas criollos. Tampoco tenía, claro está, los recursos de una potencia como Inglaterra. La célebre Orden General del 27 de julio de 1819 es un testimonio retórico de la escasez de medios que debió padecer. Cuando el ejército cruzó los Andes, no había del otro lado una poderosa escuadra naval esperando para entrar en batalla. Maitland había considerado que no se podía vencer a los españoles en Chile si no se los atacaba de ambos lados. Sin embargo, San Martín se vio obligado solo a atacar desde el lado andino. San Martín no tenía, por supuesto, tampoco barcos listos que lo estén esperando para transportar su ejército a Perú. El cruce de los Andes, que según Maitland tomaría 5 o 6 días, demoró más de un mes. El Libertador condujo un ejército de 3.000 infantes, 700 hombres montados y 21 cañones a través de los pasajes nevados de los Andes, a alturas que van de los 3.000 a los 5.000 metros. San Martín tampoco pudo emplear el factor sorpresa. Con recursos escasos necesitó más de 5 años para completar su campaña. Lo que Maitland imaginó como una serie de golpes rápidos y decisivos fue en realidad la tarea paciente de un puñado de criollos que necesitaron media década para alcanzar el objetivo.
Por último, la campaña de San Martín no fue solo una magnífica empresa militar. El Libertador presionó por la independencia del Río de la Plata, contribuyó a la creación de Chile, proclamó la independencia de Perú y gobernó ese país. Combinó propósitos políticos y militares y los llevó a cabo al mismo tiempo. Una de las razones por las cuales Gran Bretaña nunca se decidió a aplicar el Plan de Maitland fue, precisamente, por la falta de un líder de las características de San Martín. Y hasta aquí, amigas y amigos, la microdosis del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esta vez la conclusión les toca a ustedes. Déjenme saber en los comentarios si conocían sobre la existencia del Plan Maitland y lo parecido que resulta con la gesta de San Martín. Y qué opinan ustedes sobre el accionar de nuestro Libertador. Recuerden suscribirse al canal, así no se pierden ningún video. Y también seguir las redes de Microdosis para estar atentos a todas las novedades. Si te gusta el contenido, me darías una mano muy grande compartiéndolo para poder formar una comunidad cada vez más grande. Gracias por haber estado ahí, cuídense mucho y los espero en la próxima Microdosis.